Las manos de Isabella aún temblaban cuando el doctor pronunció las palabras que destruirían su vida. Señorita Morales, está embarazada. Eso es imposible, su voz se quebró. Vine aquí para donar óvulos, no para... Hubo un error, dijo el doctor Brennan sin mirarla a los ojos. Un error catastrófico. En lugar de una extracción de óvulos, se le realizó una inseminación artificial. La habitación dio vueltas. Isabella se aferró a la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Pusieron esperma de alguien dentro de mí? ¿De quién? El silencio del médico fue respuesta suficiente. Alguien rico. Alguien poderoso. Alguien cuya vida acababa de invadir por accidente. Soy empleada doméstica, susurró Isabella. Apenas puedo permitirme comer. ¿Cómo se supone que voy a...? Su teléfono vibró. Aviso final, pago vencido. Había acudido a esa clínica de fertilidad de élite en Los Ángeles desesperada por conseguir $10,000 para pagar el cuidado de su madre con Alzheimer. En cambio, se marchaba embarazada del hijo de un desconocido cuyo nombre el doctor se negaba a revelar. ¿Quién es él?, exigió Isabella, poniéndose de pie sobre sus piernas temblorosas. ¿Quién es el padre? El doctor Brennan finalmente la miró, y el miedo en sus ojos le dijo a Isabella todo lo que necesitaba saber. Quienquiera que fuera el padre de su hijo, tenía suficiente poder como para destruirla. Y aún no tenía idea de que ella existía. Aún. ¿Qué harías tú si despertaras embarazada del hijo de un multimillonario por un error médico? Déjame tu respuesta abajo. Si esta historia ya te atrapó y quieres disfrutarla completa, haz clic en suscribirte y cuéntame en los comentarios desde donde me ves, porque mañana te traeré otra historia igual de interesante. Y no querrás perdértela. Ahora, comencemos. 2 semanas antes, Isabella era invisible. Se movía por la mansión de Santa Mónica como un fantasma, sus manos oscuras borrando las huellas de vidas ricas que ella nunca tendría. La voz chillona de la señora Hutchinson la seguía de habitación en habitación, exigiendo una perfección que Isabella ya había entregado. Los zócalos, Isabella. Necesitan trabajo. Los zócalos estaban impecables. Las dos lo sabían. Sí, señora. Esa noche, en su pequeño estudio en Inglewood, Isabella miró las facturas que no podía pagar. El hogar de ancianos de su madre. Los préstamos estudiantiles de un título en sociología que no le servía de nada. La renta que subía cada mes mientras su salario seguía igual. 28 años y ahogándose. Chica, tienes que hacer algo drástico, le había dicho su mejor amiga Destiny, entre copas de vino barato. No puede seguir viviendo así. Lo drástico llegó en forma de anuncio. Se necesitan donantes de óvulos. Compensación de hasta $10,000. El Instituto de Reproducción Prestigiosa de Los Ángeles, PRILA, atendía a los ultrarricos. Celebridades. Magnates tecnológicos. Gente que podía permitirse diseñar su futuro. Isabella tenía el perfil que buscaban, universitaria, sana, con un historial genético limpio. La ironía no se le escapaba. Era lo bastante educada para donar óvulos, pero demasiado pobre para usar su título. Solo estoy ayudando a personas que no pueden tener hijos, se dijo mientras firmaba formularios que apenas entendía. No es venderse, es sobrevivir. El procedimiento se programó para un martes por la mañana. Una simple extracción de óvulos. Entrar y salir. $10,000 que le darían a su madre 2 meses más de cuidados y a Isabella un respiro. No tenía idea de que la clínica cometería un error que lo cambiaría todo. 3 pisos encima de la sala preoperatoria de Isabella, Mateo Delgado se sentaba en el despacho del doctor Brennan, firmando papeles que no quería firmar. Su prometida está muy entusiasmada con esto, dijo el doctor Brennan mientras ordenaba los formularios de consentimiento. La inseminación artificial ofrece las mejores probabilidades, dada su diagnóstico de SOP. Mateo miró la línea de la firma. A los 34 años,
Había convertido Delgado Enterprises de la pequeña empresa de construcción de su abuelo en un imperio de miles de millones. Sabía leer contratos, negociar acuerdos y levantar rascacielos. ¿Crear un hijo en una clínica en lugar de hacerlo por amor? Victoria programó esto ella misma, continuó el doctor Brennan. Estará aquí en menos de una hora para el procedimiento. Mateo pensó en su prometida, la hermosa, refinada y perfecta Victoria Ashford, hija del magnate inmobiliario Richard Ashford, la mujer hacia la que su madre lo había estado empujando durante años. Esto es lo que hacen las parejas modernas, se dijo, firmando su nombre. Pero las palabras le sonaron vacías. Había almacenado su esperma 3 años antes, después de un susto de cáncer que resultó ser una falsa alarma. Su madre había insistido, protege la línea de los Delgado, mijo. Lo había hecho para complacerla, sin imaginar que alguna vez se usaría. Felicidades, señor Delgado, dijo el doctor Brennan, recogiendo los papeles. Está a punto de convertirse en padre. Mateo forzó una sonrisa, pero algo frío se instaló en su pecho. Salió de la oficina sin saber que, 3 pisos más abajo, un error catastrófico estaba a punto de unirlo para siempre con una mujer a la que jamás había conocido. Una mujer que lo cambiaría todo. Isabella despertó de la anestesia aturdida y confundida. ¿Cómo te sientes? La voz de la enfermera Chen flotó sobre ella. Cansada. ¿Ya terminó? Todo listo. Lo hiciste muy bien. Descansa ahora. La mano de Isabella se deslizó hacia su abdomen. Se sentía igual. Vacío. Lo cual tenía sentido. Le habían extraído óvulos, no introducido nada. Entonces, ¿por qué sentía que algo había cambiado? Solo son los medicamentos, se dijo a sí misma. Pero, en lo más profundo de su cuerpo, las células ya estaban dividiéndose. Un error había echado raíces. Y ni ella ni el hombre 3 pisos más arriba tenían idea de que sus vidas acababan de entrelazarse de la forma más irreversible posible. ¿Crear un hijo en una clínica en lugar de hacerlo por amor? Victoria programó esto ella misma, continuó el doctor Brennan. Estará aquí en menos de una hora para el procedimiento. Mateo pensó en su prometida, la hermosa, refinada y perfecta Victoria Ashford, hija del magnate inmobiliario Richard Ashford, la mujer hacia la que su madre lo había estado empujando durante años. Esto es lo que hacen las parejas modernas, se dijo, firmando su nombre. Pero las palabras le sonaron vacías. Había almacenado su esperma 3 años antes, después de un susto de cáncer que resultó ser una falsa alarma. Su madre había insistido, protege la línea de los Delgado, mijo. Lo había hecho para complacerla, sin imaginar que alguna vez se usaría. Felicidades, señor Delgado, dijo el doctor Brennan, recogiendo los papeles. Está a punto de convertirse en padre. Mateo forzó una sonrisa, pero algo frío se instaló en su pecho. Salió de la oficina sin saber que, 3 pisos más abajo, un error catastrófico estaba a punto de unirlo para siempre con una mujer a la que jamás había conocido. Una mujer que lo cambiaría todo. Isabella despertó de la anestesia aturdida y confundida. ¿Cómo te sientes? La voz de la enfermera Chen flotó sobre ella. Cansada. ¿Ya terminó? Todo listo. Lo hiciste muy bien. Descansa ahora. La mano de Isabella se deslizó hacia su abdomen. Se sentía igual. Vacío. Lo cual tenía sentido. Le habían extraído óvulos, no introducido nada. Entonces, ¿por qué sentía que algo había cambiado? Solo son los medicamentos, se dijo a sí misma. Pero, en lo más profundo de su cuerpo, las células ya estaban dividiéndose. Un error había echado raíces. Y ni ella ni el hombre 3 pisos más arriba tenían idea de que sus vidas acababan de entrelazarse de la forma más irreversible posible. Las náuseas comenzaron 2 semanas después. Isabella estaba fregando una bañera cuando la golpearon, violentas, innegables, aterradoras.
Apenas alcanzó a llegar al inodoro antes de que su desayuno reapareciera. Intoxicación alimentaria, se dijo a sí misma, pero volvió al día siguiente. Y al siguiente. Le dolían los senos. El cansancio la aplastaba. Destiny la miró una vez y dijo, «Chica, tienes que ir al médico». «No puedo pagar un médico». «Entonces llama a la clínica. Asegúrate de que su procedimiento no te haya dañado». La voz de la recepcionista fue demasiado cuidadosa cuando Isabella llamó. «Señorita Morales, sí. En realidad, el doctor Brennan quería hablar con usted. ¿Podría venir mañana?» El miedo se le enroscó en el estómago. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en su estrecha cama, mirando la mancha de agua en el techo, intentando convencerse de que todo estaba bien. Pero el cuerpo de una mujer sabe cosas antes de que su mente las entienda. Y en lo más profundo de sí misma, Isabella ya lo sabía. Todo estaba a punto de cambiar. Las manos de Isabella aún temblaban cuando el doctor pronunció las palabras que destruirían su vida. «Señorita Morales, está embarazada». «Eso es imposible», su voz se quebró. «Vine aquí para donar óvulos, no para». «Hubo un error», dijo el doctor Brennan, sin mirarla a los ojos. «Un error catastrófico. En lugar de una extracción de óvulos, se le realizó una inseminación artificial». La habitación giró. Isabella se aferró a la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Pusieron esperma de alguien dentro de mí? ¿De quién? El silencio del médico fue respuesta suficiente. Alguien rico. Alguien poderoso. Alguien cuya vida acababa de invadir por accidente. «Soy empleada doméstica», susurró Isabella. «Apenas puedo permitirme comer. ¿Cómo se supone que voy a...?» Su teléfono vibró. Aviso final. Pago vencido. Había acudido a aquella clínica de fertilidad de élite en Los Ángeles desesperada por conseguir $10,000 para pagar el cuidado de su madre con Alzheimer. En cambio, se marchaba embarazada del hijo de un desconocido cuyo nombre el doctor se negaba a revelar. «¿Quién es él?», exigió Isabella, poniéndose de pie sobre sus piernas temblorosas. «¿Quién es el padre?». El doctor Brennan finalmente levantó la vista, y el miedo en sus ojos le dijo a Isabella todo lo que necesitaba saber. Quienquiera que fuera el padre de su hijo, tenía el poder suficiente para destruirla. «Su nombre es Mateo Delgado». El doctor Brennan lo dijo como una confesión, como si estuviera entregándole una sentencia de muerte. Las piernas de Isabella se debilitaron. Cayó de nuevo en la silla. Mateo Delgado. Incluso ella conocía ese nombre. Multimillonario. Director ejecutivo de Delgado Enterprises. Su rostro aparecía en portadas de revistas, diarios financieros, páginas de sociedad. Prometido con Victoria Ashford, hija del magnate inmobiliario Richard Ashford. Un hombre tan lejos de su mundo que podrían vivir en planetas distintos. «¿Él lo sabe?», preguntó Isabella con voz apenas audible. «Voy a informarle hoy. Señorita Morales, estamos dispuestos a ofrecerle una compensación. Reembolso completo de la tarifa de donación, más». «¿Compensación?». La palabra le supo a veneno. «Me violaron. Pusieron algo dentro de mi cuerpo sin mi consentimiento. ¿Y creen que el dinero arregla eso? Apoyaremos cualquier decisión que tome. Interrupción, adopción, quedarse con el niño. Salga. Señorita Morales. Que salga». El doctor Brennan huyó, dejando a Isabella sola en la sala de consulta, con las manos presionadas contra el vientre y las lágrimas corriendo por su rostro. ¿Crear un hijo en una clínica en lugar de hacerlo por amor? Victoria programó esto ella misma, continuó el doctor Brennan. Estará aquí en menos de una hora para el procedimiento. Mateo pensó en su prometida, la hermosa, refinada y perfecta Victoria Ashford, hija del magnate inmobiliario Richard Ashford, la mujer hacia la que su madre lo había estado empujando durante años. Esto es lo que hacen las parejas modernas, se dijo,
firmando su nombre. Pero las palabras le sonaron vacías. Había almacenado su esperma 3 años antes, después de un susto de cáncer que resultó ser una falsa alarma. Su madre había insistido: protege la línea de los Delgado, mijo. Lo había hecho para complacerla, sin imaginar que alguna vez se usaría. Felicidades, señor Delgado, dijo el doctor Brennan, recogiendo los papeles. Está a punto de convertirse en padre. Mateo forzó una sonrisa, pero algo frío se instaló en su pecho. Salió de la oficina sin saber que, 3 pisos más abajo, un error catastrófico estaba a punto de unirlo para siempre con una mujer a la que jamás había conocido. Una mujer que lo cambiaría todo. Isabella despertó de la anestesia aturdida y confundida. ¿Cómo te sientes? La voz de la enfermera Chen flotó sobre ella. Cansada. ¿Ya terminó? Todo listo. Lo hiciste muy bien. Descansa ahora. La mano de Isabella se deslizó hacia su abdomen. Se sentía igual. Vacío. Lo cual tenía sentido. Le habían extraído óvulos, no introducido nada. Entonces, ¿por qué sentía que algo había cambiado? Solo son los medicamentos, se dijo a sí misma. Pero, en lo más profundo de su cuerpo, las células ya estaban dividiéndose. Un error había echado raíces. Y ni ella ni el hombre 3 pisos más arriba tenían idea de que sus vidas acababan de entrelazarse de la forma más irreversible posible. Las náuseas comenzaron 2 semanas después. Isabella estaba fregando una bañera cuando la golpearon, violentas, innegables, aterradoras. Apenas alcanzó a llegar al inodoro antes de que su desayuno reapareciera. Intoxicación alimentaria, se dijo a sí misma. Pero volvió al día siguiente. Y al siguiente. Le dolían los senos. El cansancio la aplastaba. Destiny la miró una vez y dijo: chica, tienes que ir al médico. No puedo pagar un médico. Entonces llama a la clínica. Asegúrate de que su procedimiento no te haya dañado. La voz de la recepcionista fue demasiado cuidadosa cuando Isabella llamó. Señorita Morales, sí. En realidad, el doctor Brennan quería hablar con usted. ¿Podría venir mañana? El miedo se le enroscó en el estómago. Esa noche no pudo dormir. Se quedó en su estrecha cama, mirando la mancha de agua en el techo, intentando convencerse de que todo estaba bien. Pero el cuerpo de una mujer sabe cosas antes de que su mente las entienda. Y en lo más profundo de sí misma, Isabella ya lo sabía. Todo estaba a punto de cambiar. Las manos de Isabella aún temblaban cuando el doctor pronunció las palabras que destruirían su vida. Señorita Morales, está embarazada. Eso es imposible, su voz se quebró. Vine aquí para donar óvulos, no para. Hubo un error, dijo el doctor Brennan, sin mirarla a los ojos. Un error catastrófico. En lugar de una extracción de óvulos, se le realizó una inseminación artificial. La habitación giró. Isabella se aferró a la silla hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¿Pusieron esperma de alguien dentro de mí? ¿De quién? El silencio del médico fue respuesta suficiente. Alguien rico. Alguien poderoso. Alguien cuya vida acababa de invadir por accidente. Soy empleada doméstica, susurró Isabella. Apenas puedo permitirme comer. ¿Cómo se supone que voy a? Su teléfono vibró. Aviso final, pago vencido. Había acudido a aquella clínica de fertilidad de élite en Los Ángeles desesperada por conseguir $10,000 para pagar el cuidado de su madre con Alzheimer. En cambio, se marchaba embarazada del hijo de un desconocido cuyo nombre el doctor se negaba a revelar. ¿Quién es él?, exigió Isabella, poniéndose de pie sobre sus piernas temblorosas. ¿Quién es el padre? El doctor Brennan finalmente levantó la vista, y el miedo en sus ojos le dijo a Isabella todo lo que necesitaba saber. Quienquiera que fuera el padre de su hijo, tenía el poder suficiente para destruirla. Su nombre es Mateo Delgado. El doctor Brennan lo dijo como una confesión.
como si estuviera entregándole una sentencia de muerte. Las piernas de Isabella se debilitaron. Cayó de nuevo en la silla. Mateo Delgado. Incluso ella conocía ese nombre. Multimillonario. Director ejecutivo de Delgado Enterprises. Su rostro aparecía en portadas de revistas, diarios financieros, páginas de sociedad. Prometido con Victoria Ashford, hija del magnate inmobiliario Richard Ashford. Un hombre tan lejos de su mundo que podrían vivir en planetas distintos. ¿Él lo sabe?, preguntó Isabella con voz apenas audible. Voy a informarle hoy. Señorita Morales, estamos dispuestos a ofrecerle una compensación. Reembolso completo de la tarifa de donación, más. ¿Compensación? La palabra le supo a veneno. Me violaron. Pusieron algo dentro de mi cuerpo sin mi consentimiento. ¿Y creen que el dinero arregla eso? Apoyaremos cualquier decisión que tome. Interrupción, adopción, quedarse con el niño. Salga. Señorita Morales. Que salga. El doctor Brennan huyó, dejando a Isabella sola en la sala de consulta, con las manos presionadas contra el vientre y las lágrimas corriendo por su rostro. Embarazada. Del hijo de un multimillonario, de un hombre al que nunca había conocido, un hombre cuya prometida la odiaría, un hombre cuya familia podía destruirla con una sola llamada. ¿Qué hago?, susurró al cuarto vacío. La habitación no respondió, pero el pequeño grupo de células dentro de ella seguía dividiéndose, creciendo, insistiendo en existir. El día perfecto de Mateo Delgado se hizo añicos a las 2:47 de la tarde. Estaba en una reunión con el Consejo Municipal, negociando un contrato de $50 millones, cuando su asistente Marco apareció en la puerta con el rostro pálido. Señor, el doctor Brennan del PRI la está aquí. Dice que es urgente. La reunión podía esperar. Las llamadas urgentes de clínicas de fertilidad no. Mateo se excusó y encontró al doctor Brennan en su oficina, aferrando una carpeta manila como si contuviera explosivos. ¿Victoria está bien?, preguntó de inmediato. La señorita Ashford está bien. Nunca estuvo embarazada. El alivio y la confusión chocaron en el pecho de Mateo. ¿Cómo que nunca estuvo embarazada? Usted dijo que el procedimiento fue exitoso. El procedimiento nunca se le realizó a ella. El doctor Brennan colocó la carpeta sobre el escritorio de Mateo con las manos temblorosas. Hubo un error. Una confusión catastrófica en los expedientes de pacientes. Su muestra de esperma fue utilizada, pero no en su prometida. El tiempo se detuvo. Afuera, Los Ángeles seguía con su ritmo frenético. Pero en esa oficina, el mundo de Mateo se detuvo por completo. Explíquese, dijo en voz baja, peligrosamente baja. Una mujer vino para donar óvulos. Isabella Morales, 28 años. Por un error administrativo, fue llevada a la sala equivocada y recibió una inseminación artificial con su muestra almacenada, en lugar de una extracción de óvulos. Las palabras no tenían sentido. Mateo las repitió mentalmente, buscando un significado que no le helara la sangre. ¿Está diciendo que inseminaron a una completa desconocida con mí? Sí. ¿Sin su consentimiento? ¿Y sin el mío? Fue un error. Un error. La voz de Mateo tronó como un rayo. Los papeles salieron volando cuando su puño golpeó el escritorio. Crearon un hijo sin el permiso de ninguno de los padres. ¿Tiene idea de lo que ha hecho? Ella está embarazada, señor Delgado. 8 semanas. El bebé está sano. El bebé. Mateo se dejó caer en la silla, aplastado por el peso de esas palabras. Iba a ser padre. Con una mujer llamada Isabella Morales. Una mujer que nunca había conocido, nunca había elegido, ni siquiera sabía que existía. ¿Victoria lo sabe? Su voz sonó vacía. Aún no. Queríamos informarle primero. Mateo soltó una risa amarga, una risa que sonaba a algo rompiéndose.
Se supone que me casaré con ella en 4 meses. Y ahora tengo que decirle que una desconocida lleva a mi hijo. La señorita Morales está dispuesta a reunirse con usted para hablar de opciones. Opciones. Una palabra tan clínica para decisiones que cambian la vida. ¿Cómo es ella?, preguntó de pronto Mateo. Esa Isabella. El doctor Brennan vaciló. No debería compartir información de pacientes. Ya destruyó nuestras vidas. Creo que la confidencialidad ya no aplica. Ella tiene problemas económicos. Por eso vino a donar óvulos. Trabaja como empleada doméstica. Tiene a su madre en un hogar de ancianos con Alzheimer. No tiene otra familia. La voz del doctor bajó. Está aterrada, señor Delgado. Y tiene todo el derecho de demandarnos hasta dejarnos en ruinas. Una empleada doméstica. Una mujer tan desesperada por dinero que estuvo dispuesta a vender sus óvulos. Y ahora llevaba en su vientre al hijo de un multimillonario que ni siquiera sabía que existía. Programe la reunión, dijo Mateo. Mañana. Necesito verla. Por supuesto. Y señor Delgado, ella es una buena persona. Nada de esto es culpa suya. Tampoco es culpa mía, respondió Mateo. Pero de todos modos tendremos que vivir con ello. La cafetería de la Tercera Avenida era territorio neutral. Isabella llegó 15 minutos antes, con su mejor vestido, que aún así se veía barato junto a los autos de lujo estacionados afuera. No podía dejar de temblar. Destiny la había ayudado a prepararse. Mantén la cabeza en alto, chica. Tú no hiciste nada malo. Él tampoco. Todo esto es culpa de la clínica. Pero saberlo no evitó que el corazón de Isabella latiera con fuerza cuando lo vio entrar por la puerta. Mateo Delgado. Era más alto en persona. Más corpulento. El traje caro no podía ocultar la tensión en sus hombros, y sus ojos, oscuros, intensos, llenos de preguntas, la encontraron enseguida entre la multitud del café. Algo eléctrico pasó entre ellos. Un reconocimiento que no tenía nada que ver con conocerse, sino con el destino. Él cruzó la sala hasta su mesa. «¿Señorita Morales?» Isabella logró decir. «Por favor». Mateo se sentó despacio, como si se acercara a un animal asustado. «Gracias por venir». Una camarera apareció. Isabella pidió agua. El café de Mateo permaneció intacto frente a él. El silencio se alargó, denso, cargado de todo lo que ninguno sabía cómo decir. No sé cómo empezar esta conversación, admitió finalmente Mateo. Ni yo. La clínica me explicó todo. El error. Sus ojos bajaron hacia su vientre, todavía plano bajo el vestido. ¿Cómo te sientes? Con náuseas. Aterrada. Enojada. Isabella apretó las manos en su regazo. Fui allí para poder pagar las cuentas médicas de mi madre. Y ahora estoy embarazada del hijo de un desconocido. Lo siento. No es tu culpa. Tampoco es la tuya. Se miraron. 2 personas ahogándose en la misma situación imposible. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Mateo con cautela. Sobre el embarazo. Isabella se había hecho esa pregunta 1000 veces en 2 días. No lo sé. Nunca quise tener hijos. No así. No cuando apenas puedo cuidar de mí misma. Pero ayer escuché el latido del corazón. En la clínica. Me hicieron una ecografía. Su voz se quebró. Es real. Esta pequeña persona que no pidió existir. ¿Podrías terminarlo? Si eso eligieras. La pregunta flotó entre ellos, brutal y necesaria. No lo sé, susurró Isabella con sinceridad. ¿Podrías tú? Si fuera tu elección. Mateo guardó silencio por un largo momento. Siempre quise tener hijos. Algún día. De la manera correcta, con alguien a quien amara. No así. Pero si me preguntas si podría poner fin a una vida que ya empezó,
negó con la cabeza. No creo que pudiera. Pero, Isabella, es tu cuerpo, tu vida. No voy a presionarte en ningún sentido. La ternura en su voz casi la hizo romperse. Tu prometida, dijo Isabella. Victoria. Debe odiarme. La mandíbula de Mateo se tensó. Aún no se lo he dicho. ¿Qué? Quería verte primero. Entender la situación antes de... Pasó una mano por su cabello oscuro. Victoria y yo llevamos 2 años juntos. Nuestras familias se conocen desde hace décadas. La boda está planeada. Y ahora tengo que decirle que voy a tener un hijo con otra mujer. Pensará que lo hice a propósito, dijo Isabella con frialdad. Que intento atraparte. ¿Lo estás? La pregunta fue directa, penetrante. Señor Delgado. Mateo. Mateo, no quiero tu dinero. No quiero atraparte. Ni siquiera quiero conocerte. Las palabras sonaron más duras de lo que pretendía. Solo quiero recuperar mi vida. Esa en la que era invisible, en la que luchaba por sobrevivir, pero al menos era mía. Entonces buscaremos una solución, dijo Mateo. Juntos. Crianza compartida. Apoyo económico. Acuerdos legales. Lo que necesites. Lo que necesito es que esto no esté pasando. Lo sé, su voz se suavizó. Pero está pasando. Así que tendremos que enfrentarlo. Deslizó una tarjeta de presentación por la mesa. Mi número directo. Llámame en cualquier momento, día o noche. Sus dedos se rozaron cuando Isabella tomó la tarjeta. Esa chispa eléctrica volvió, más fuerte, peligrosa. Necesito tiempo, dijo ella, poniéndose de pie con rapidez. Para decidir qué quiero hacer. Tómate todo el tiempo que necesites. Mateo también se levantó. Pero, Isabella, pase lo que pase, decidas lo que decidas, no estás sola en esto. ¿De acuerdo? Ella asintió, sin confiar en su voz, y salió corriendo. Afuera, apenas había avanzado media cuadra cuando las lágrimas la alcanzaron. El hijo de un desconocido. El hijo de un multimillonario. Un hijo que, de algún modo, también era suyo. Detrás de ella, a través del ventanal del café, Mateo la vio desaparecer entre la tarde angelina. Y algo inesperado le apretó el pecho. Ella no se parecía en nada a Victoria. Donde su prometida era perfecta y calculada, Isabella era pura emoción. Donde Victoria medía cada palabra, Isabella dejaba que los sentimientos se reflejaran en su rostro. Mateo sacó su teléfono. En la pantalla apareció la sonrisa de Victoria, la foto de su compromiso. Dejó que la llamada se fuera al buzón de voz. No estaba listo para destruir su mundo. Aún no. Pero mientras caminaba hacia su coche, Mateo supo una cosa con certeza: nada volvería a ser igual. El error que nunca debió ocurrir ya lo había cambiado todo. Si fueras Mateo, ¿le dirías la verdad a tu prometida de inmediato o esperarías? ¿Cuál sería el paso correcto? Cuéntanos en los comentarios. Victoria descubrió la verdad de la peor manera posible. Encontró la carpeta Manila sobre el escritorio de Mateo durante una visita sorpresa a la hora del almuerzo. La carpeta que él, distraído, había olvidado guardar. ¿Qué es esto? Su voz era puro hielo. Registros médicos. Un nombre, Isabella Morales. Confirmación de embarazo. Documentación de paternidad. El pokeball que había traído cayó al suelo. El pescado crudo se esparció como una escena de desastre. ¿Dejaste embarazada a alguien? La voz de Victoria subió varios tonos. ¿Dejaste embarazada a una tal Isabella mientras planeabas nuestra boda? No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Mateo? La clínica cometió un error. ¿Recuerdas la inseminación artificial? Usaron mi muestra en la paciente equivocada. ¿Paciente equivocada? La risa de Victoria fue cruel. Déjame adivinar. Es pobre. Fue a donar óvulos. Qué conveniente que,
por accidente, quede embarazada de un multimillonario. Ella no quería esto. Y yo sí. Victoria tomó un pisapapeles de cristal. Por un momento, Mateo creyó que se lo lanzaría. Esto se suponía que era nuestro bebé, nuestra familia. Lo sé. La conociste. No era una pregunta. Los ojos de Victoria se entrecerraron con precisión letal. Una vez. Ayer. Para hablar de opciones. La voz de Victoria se volvió baja. Peligrosa. Solo hay una opción, Mateo. Que se deshaga de eso. Le pagamos. Y todo desaparece. No es tan sencillo. Es exactamente así de simple, dijo Victoria, acercándose hasta que su mano reposó en el pecho de Mateo. Le ofrecemos dinero, más del que haya visto en su vida. Ella termina el embarazo, firma un acuerdo de confidencialidad y nunca volvemos a hablar de esto. Aún podemos tener nuestra vida, nuestra boda, nuestra familia, de la manera correcta. Mateo la miró y sintió que la distancia entre ellos era más grande que el Gran Cañón. ¿Y si no quiere hacerlo? Entonces la haremos querer hacerlo. La frialdad en la voz de Victoria le heló la sangre. El teléfono de Isabella sonó mientras doblaba ropa en su pequeño apartamento. Número desconocido. Casi no contestó. Hola. Señorita Morales, le habla Patricia Reeves. Soy abogada. Mateo Delgado me contrató para representarla, si usted acepta. ¿Representarme por qué? Por lo que viene. Porque, señorita Morales, Victoria Ashford ya lo sabe. Y la familia Ashford no pierde en silencio. Las rodillas de Isabella se debilitaron. ¿Cómo lo sabe? Porque acabo de recibir una llamada de su equipo legal. Quieren reunirse con usted. Mañana. No tengo que. No tiene. Pero encontrarán otra forma. Los Ashford siempre lo hacen. La voz de Patricia se suavizó. He llevado casos contra ellos antes. Juegan sucio. Intentarán intimidarla. Amenazarla. Comprar su silencio. Y si nada de eso funciona, ¿qué? La destruirán. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia de muerte. Solo soy una empleada doméstica, susurró Isabella. No soy nadie. ¿Por qué se molestarían? Porque lleva en su vientre al hijo de Mateo Delgado. Eso la convierte en una amenaza para todo lo que Victoria desea. Y los Ashford eliminan las amenazas. Cuando Patricia colgó, Isabella se quedó sentada en su sofá de segunda mano mirando el techo. Había pensado que la peor parte de esta pesadilla era estar embarazada por accidente. No tenía idea de que la guerra apenas comenzaba. La reunión se programó en la oficina de Mateo. Territorio neutral, dijo él. Patricia estaría presente. Él también. Isabella no estaría sola. Pero cuando las puertas del ascensor se abrieron directamente al despacho del ático y vio a Victoria Ashford junto a las ventanas, con la postura de una reina en su castillo, Isabella se sintió completamente sola. Victoria era todo lo que Isabella no era. Alta, rubia, bella de esa forma natural que solo dan los buenos genes y el mejor dinero. Vestido de diseñador que seguramente costaba más que la renta mensual de Isabella. Uñas impecables que nunca habían tocado un trapeador. La miró como quien observa un chicle pegado en el zapato. Así que tú eres Isabella, dijo Victoria, su voz tan suave como la seda y tan afilada como una navaja. La mujer que lleva al hijo de mi prometido. Victoria, advirtió Mateo, interponiéndose entre ellas. Está bien, dijo Isabella, levantando el mentón. La habían menospreciado toda su vida, esto no era nada nuevo. Sí, soy Isabella. Y no planeé esto más que tú. Qué conveniente que seas la víctima aquí. Victoria la rodeó despacio, como una depredadora. Pobre empleada doméstica, embarazada de pronto del hijo de un multimillonario. Debe sentirse como ganarse la lotería.
Se siente como una pesadilla. Ah, sí. Victoria se detuvo frente a ella. Porque desde donde yo estoy, pareces haber ganado el premio mayor. Pensión alimenticia de un delgado. Nunca tendrás que volver a limpiar un baño. Basta, Victoria, dijo Mateo con dureza. No, déjala hablar, dijo Isabella en voz baja. Deja que lo diga todo. Los ojos de Victoria brillaron con furia. ¿Quieres honestidad? Bien. Ese bebé que llevas dentro debía ser mío. Mío y de Mateo. Lo planeamos. Lo queríamos. Y entonces tú apareciste en esa clínica y, de pronto, todo lo que yo deseaba está creciendo dentro de ti. Lo sé. ¿De verdad? ¿Tienes idea de lo que se siente ver cómo alguien más obtiene la vida que debía ser tuya? Sí, respondió Isabella, y algo en su tono hizo que Victoria se detuviera. Sí lo sé. Lo veo todos los días. Limpio casas de gente que lo tiene todo, mientras yo apenas logro mantener a mi madre en un hogar de ancianos. Doblo ropa que cuesta más que mi renta. Sirvo cenas que no puedo permitirme comer. Así que sí, Victoria, sé exactamente cómo se siente ver a otros tenerlo todo. El silencio se estrelló en la oficina. La compostura de Victoria se resquebrajó. Apenas un poco. Te ofrezco $5 millones. Isabella parpadeó. ¿Qué? $5 millones para que termines el embarazo y desaparezcas. No volverías a preocuparte por dinero. Podrías cuidar de tu madre. Vivir la vida que quieras. Su voz se volvió fría. Todo lo que tienes que hacer es acabar con esto. $5 millones. El número era incomprensible. La mente de Isabella se aceleró. Su madre en la mejor residencia, sin volver a limpiar un baño, sin ser invisible, con seguridad, con libertad. Todo lo que tenía que hacer era borrar el pequeño latido que crecía dentro de ella. No, se oyó decir a sí misma. No. Victoria la miró atónita. No, no estoy haciendo esto por dinero. Ni siquiera sé si voy a tenerlo. Pero si decido tener a este bebé, no será porque tú me pagaste para que no lo hiciera. Y si decido no tenerlo, no será porque tú me obligaste. Entonces, ¿por qué será? Por mi decisión. Solo mía. Isabella miró a Mateo, que la observaba con algo parecido a la admiración, y luego volvió la vista hacia Victoria. Lamento que esto te haya pasado. De verdad. Pero también me pasó a mí. Y no voy a dejar que me borren, ni que me compren, ni que me intimiden. Se giró hacia el ascensor. Si quieres odiarme, adelante. Haz la fila. Pero no pienso irme a ninguna parte. Las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro atónito de Victoria. Isabella apenas llegó al vestíbulo antes de que las piernas le fallaran. Cayó en un banco, temblando. $5 millones. Podría haber dicho que sí. Tal vez debería haberlo hecho. Pero en el momento en que Victoria pronunció la oferta, algo cambió dentro de ella. No solo el bebé, algo más profundo. Una línea que no podía cruzar. Su teléfono vibró. Mateo. Eso fue valiente, dijo él sin rodeos. Fue una estupidez. Acabo de rechazar más dinero del que veré en 10 vidas. Defendiste tu derecho a elegir. Eso no es estupidez. Hizo una pausa. Isabella, necesito que sepas algo. Victoria no habla por mí. Decidas lo que decidas con este bebé, seguir o no seguir, te apoyaré. Pero no vas a ser comprada ni presionada mientras yo esté aquí. ¿Por qué me ayudas? Porque es lo correcto. Porque podrías haber tomado el dinero y huir, pero no lo hiciste. Dudó un instante. Y porque creo que eres una de las personas más fuertes que he conocido en mucho tiempo. Cuando colgaron, Isabella se quedó sentada en el vestíbulo de Delgado Enterprises y sintió que algo peligroso florecía en su pecho. Esperanza. Pero no tenía idea de que, a solo 3 cuadras de allí, Victoria estaba haciendo una llamada que destruiría todo. Papá. Necesito tu ayuda.
Hay una mujer que está tratando de arruinar mi vida. Y necesito que la hagas desaparecer. Richard Ashford sonrió. Déjamelo a mí, princesa. Déjamelo a mí. El artículo se publicó a las 6 de la mañana. Isabella despertó con el teléfono explotando en notificaciones. Mensajes de texto. Llamadas de números desconocidos. Menciones en redes sociales que le revolvieron el estómago. Abrió el enlace que Destiny le había enviado junto a 3 emojis de calaveras. Cazafortunas o víctima. La verdad detrás de la madre del bebé de Mateo Delgado. Fuentes cercanas a la familia Delgado revelan que Isabella Morales, de 28 años, trabajadora doméstica, pudo haber apuntado deliberadamente al multimillonario Mateo Delgado en un elaborado plan. La señora Morales se sometió a una inseminación artificial en la misma clínica de fertilidad de élite donde el señor Delgado había almacenado material genético, justo en el momento en que su prometida, Victoria Ashford, tenía programado un procedimiento. ¿Coincidencia? ¿O un plan calculado? Lo investigó a fondo antes de ir a esa clínica, afirma una fuente anónima. Esto no fue un accidente, fue una emboscada. Cada palabra era una mentira, pero estaba publicado en La Élite, uno de los sitios de chismes más leídos de la ciudad. Las manos de Isabella temblaban tanto que dejó caer el teléfono. Al mediodía no podía salir de su apartamento. Los reporteros acampaban afuera. El teléfono no dejaba de sonar. Extraños en redes sociales la llamaban con todo tipo de insultos: cazafortunas, tramposa, zorra manipuladora. Apágalo, suplicó Destiny. Por favor, apágalo. Pero Isabella no podía apartar la mirada de la destrucción de su reputación en tiempo real. Mateo llamó. Estoy manejándolo. Mi equipo legal. Tu equipo legal no puede deshacer esto, dijo Isabella con la voz vacía. Todos piensan que lo hice a propósito, que estoy tratando de atraparte. Todos los que importan saben la verdad. Ah, sí. Una risa amarga se le escapó. Tu prometida no, tu familia no, toda la ciudad no. Isabella, por favor, déjame ayudarte. Tengo que irme. Colgó y apagó el teléfono. Esa tarde, al salir de su apartamento para comprar víveres, fue emboscada. Cámaras, micrófonos, gritos. Señorita Morales, ¿es cierto que apuntó al señor Delgado? ¿Cuánto dinero está exigiendo? ¿Planeó este embarazo? Un destello de cámara la cegó. Isabella tropezó. Las naranjas de su bolsa rodaron por el estacionamiento. Déjenla en paz. Apareció Destiny, abriéndose paso entre la multitud. Está embarazada, buitres. Llegaron al coche de Destiny, pero no antes de que alguien lanzara algo. Un tomate podrido. Golpeó el hombro de Isabella. La multitud se rió. Isabella sintió que algo dentro de ella se rompía. Mateo se enteró de la emboscada por las cámaras de seguridad. Ver a Isabella tropezar, ver a desconocidos reír mientras le arrojaban comida a una mujer embarazada, desató en él una furia como nunca antes había sentido. Llamó a Victoria de inmediato. ¿Fuiste tú? ¿El artículo? ¿Los reporteros? Mateo, estoy en Pilates. ¿Lo hiciste tú? Silencio. Luego, con cautela. Si alguien por fin está diciendo la verdad sobre esa mujer. ¿La verdad? Ella no planeó nada. Es víctima del mismo error que yo. ¿Estás seguro? Qué conveniente que una sirvienta pobre termine embarazada justo cuando estás a punto de casarte. Voy para allá. Ahora. Colgó y se volvió hacia Marco. Cancela todo. Averigua quién filtró la información de Isabella. Quiero nombres. 20 minutos después, Mateo estaba de pie en la mansión de Victoria en Brentwood. ¿Quién la filtró? Exigió. El equipo de relaciones públicas de papá pudo haber hecho algunas llamadas. ¿Y qué? La verdad debe. ¿La verdad? ¿Te refieres a las mentiras que estás difundiendo para destruir a una mujer inocente? ¿Inocente? Victoria soltó una carcajada.
Mateo, despierta. No, despierta tú. Su voz se volvió peligrosamente tranquila. Acabo de ver las cámaras de seguridad. Extraños arrojándole comida a Isabella. Embarazada. Aterrada. Siendo cazada como un animal. Por mentiras que tu familia difundió. Estoy luchando por nosotros. Ya no hay nosotros. Sacó el anillo de compromiso del bolsillo. No puedo casarme con alguien capaz de tanta crueldad. El anillo golpeó la mesa de mármol con un sonido como un disparo. Victoria lo miró. Miró el anillo. ¿La estás eligiendo a ella? ¿A la sirvienta? Estoy eligiendo la honestidad sobre la conveniencia. Hacer lo correcto sobre lo fácil. Se volvió hacia la puerta. Se acabó, Victoria. Mi padre te va a destruir por esto. A ti y a ella. Que lo intente. Pero mientras Mateo salía, sus palabras resonaron en su mente. Mi padre la destruirá. Richard Ashford no hacía amenazas vacías. Isabella estaba empacando cuando Mateo llegó a su apartamento. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, observando las cajas y maletas. Irme. Huir. Desaparecer. Llámalo como quieras. Su voz sonaba hueca. No puedo quedarme aquí. La prensa sabe dónde vivo. Los extraños saben mi nombre. Mi cara. No estoy segura. Entonces ven a quedarte conmigo. Mateo. Mi casa tiene seguridad. Portones. Privacidad. Estarás protegida. No quiero imponerme. No te estás imponiendo. Estás aceptando ayuda. Él tomó sus manos. Isabella, rompí mi compromiso. El mundo de ella se tambaleó. ¿Qué? Victoria organizó la filtración. El equipo de relaciones públicas de su padre escribió ese artículo. No podía casarme con alguien capaz de destruirte. Sus pulgares acariciaron sus nudillos. Sé que esto es rápido. Sé que todo esto es una locura. Pero necesito que escuches esto. Estoy de tu lado. Pase lo que pase, hagas lo que hagas, no vas a enfrentarlo sola. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabella. ¿Por qué te importa tanto? Porque verte rechazar $5 millones me mostró quién eres realmente. Porque eres una de las personas más valientes que he conocido. Porque... vaciló. Porque estoy empezando a enamorarme de ti, Isabella. Y eso me asusta tanto como a ti. El aire entre ellos chispeó de tensión. Creo que voy a tener al bebé, susurró Isabella. Sí, sí. Volví a escuchar el latido ayer. Y no puedo. Aunque todo se esté derrumbando, no puedo borrar esta vida. La sonrisa de Mateo fue como un amanecer. Entonces vamos a tener un bebé. Estamos esperando un bebé, repitió ella, y las palabras se sintieron como lanzarse al vacío. Él la atrajo hacia sus brazos, con cuidado de no presionar su vientre, y por un instante, Isabella se permitió creer que quizá había encontrado un aliado. Tal vez algo más. Pero ninguno de los dos sabía que Richard Ashford ya estaba haciendo su siguiente jugada. Una jugada que lo destruiría todo. Los cargos se presentaron 3 días después. Isabella fue arrestada de camino al supermercado. Esposas. Derechos Miranda. Vecinos mirando. Señorita Isabella Morales queda arrestada por fraude, extorsión y conspiración para cometer negligencia médica. El mundo se detuvo. Yo no. Esto es un error. Pero los policías no escuchaban. Mientras la llevaban hacia el coche patrulla, el teléfono de Isabella vibró con un mensaje de un número desconocido. Te lo advertí. Ahora pagarás. Richard Ashford había hecho su jugada. Y así, el infierno de Isabella comenzó. ¿Crees que Mateo podrá salvar a Isabella de estos falsos cargos? ¿Qué harías tú si alguien poderoso intentara destruirte? Déjalo en los comentarios. La cárcel del condado de Los Ángeles era más fría de lo que Isabella jamás imaginó que podría ser el infierno.
La procesaron como si fuera mercancía. Huellas digitales. Foto policial. Un mono naranja que olía a cloro y sueños rotos. Le quitaron la ropa, el teléfono, la dignidad. Lo único que no pudieron quitarle fue al bebé que crecía dentro de ella. Aunque incluso eso parecía amenazado allí. ¿Primera vez?, preguntó la mujer en la celda de al lado durante la interminable primera noche. Isabella asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Se vuelve más fácil. O tú te vuelves más dura. Da igual. Isabella no quería volverse más dura. Solo quería volver a casa. Pero ya no tenía un hogar. Solo un pequeño apartamento que la prensa había descubierto. Un trabajo que había perdido. Una vida que se desmoronaba por horas. Los cargos eran despiadados. Conspiración con el Dr. Brennan para ser inseminada deliberadamente con el esperma de Mateo. Intento de extorsión. Fraude. Tenían pruebas. Correos falsificados, registros telefónicos manipulados, un rastro de papel que presentaba a Isabella como una mente criminal. Todo mentiras. Pero mentiras aterradoramente convincentes. ¿Señorita Morales? Apareció un guardia. Su abogada está aquí. Patricia Reeves la esperaba en una pequeña sala, con mirada aguda y llena de furia. El señor Delgado pagó la fianza. $500,000. Saldrás en 1 hora. ¿$500,000? La voz de Isabella se quebró. No puedo. Él no quiere que le devuelvas nada. Solo quiere que estés a salvo. Patricia sacó una carpeta gruesa. Estos cargos son inventados. Y mal hechos. Quien los preparó fue descuidado, tenía prisa. Pero también tiene poder. Richard Ashford, uno de los hombres más despiadados de Los Ángeles. Ha destruido carreras, negocios, vidas. Patricia se inclinó hacia adelante. Pero cometió errores. Los correos falsificados tienen problemas de metadatos. Los registros telefónicos no coinciden con las antenas. Podemos pelear esto. Pero, Isabella, se va a poner feo. ¿Más feo que ser arrestada estando embarazada? Mucho más. Atacará tu carácter, a tu madre, tu pasado, cualquier cosa para desacreditarte. Isabella pensó en huir, en desaparecer. Pero luego pensó en el bebé, en Mateo, que había roto su compromiso, y en lo cansada que estaba de ser invisible toda su vida. Estoy lista para pelear, dijo. No tenía idea de lo oscuro que se volvería todo antes. Mateo la esperaba afuera de la cárcel cuando Isabella fue liberada. Parecía no haber dormido, ojeras profundas, la mandíbula tensa por la rabia. Cuando la vio, la expresión de alivio inundó su rostro. Isabella. Ella fue directo a sus brazos y se derrumbó. Lo siento, murmuró él, hundido en su cabello. Siento tanto que esto esté pasando. No es tu culpa. Sí lo es. Richard hace todo esto por mí. Porque rompí el compromiso. La miró a los ojos. Pero no voy a dejar que te destruya. Patricia es la mejor. Vamos a pelear. ¿Con qué dinero? No puedo pagar. Yo cubriré todo. Honorarios legales, la fianza, todo. Mateo, no estás dejándome hacer nada. Lo hago porque es lo correcto. Su mano se movió hasta su vientre. Porque llevas a mi hijo. Porque me importas más de lo que probablemente debería. El corazón de Isabella se retorció. Esto es una locura. Hace un mes ni siquiera nos conocíamos. Y, aún así, es lo más real que he sentido en años. Apoyó la frente contra la de ella. Vamos a superar esto. Los tres. Isabella quiso creerle. Pero la oscuridad que la rodeaba se sentía demasiado pesada. La tormenta mediática se intensificó. La foto policial de Isabella estaba en todas partes. La narrativa era simple y devastadora. Sirvienta pobre trama a atrapar a multimillonario, es arrestada por fraude. Amenazas de muerte inundaban su teléfono.
Cartas de odio. Extraños llamándola con los peores insultos. Apágalo, suplicó Destiny. Pero Isabella no podía apartar la vista de su propia destrucción. Se había mudado a la habitación de invitados de Mateo. Él insistió, su apartamento no era seguro. Su casa era una fortaleza, con rejas, guardias y privacidad. Pero para Isabella, se sentía como una jaula dorada. Cada noche se quedaba despierta pensando en su madre. No había ido a visitarla a Shady Oaks en 3 días. La prensa la seguiría allí, convertiría la enfermedad de su madre en un espectáculo. Todo se estaba desmoronando. La audiencia preliminar fue peor. La fiscal, una mujer severa, con hielo en las venas, presentó el caso con precisión quirúrgica. Correos falsificados que mostraban que Isabella había investigado a Mateo antes de la visita a la clínica. Registros telefónicos falsos que sugerían que había contactado al doctor Brennan varias veces. Un testigo que afirmaba que Isabella se había jactado de atrapar a un hombre rico. Todo mentiras, pero presentadas con tanta seguridad que incluso Isabella empezó a dudar de sus propios recuerdos. La señorita Morales conspiró para quedar embarazada del hijo del señor Delgado, declaró la fiscal. Lo investigó. Eligió la misma clínica. Orquestó esta situación. Esto no fue un error. Es fraude. Patricia luchó con brillantez, pero el daño ya estaba hecho. A la salida del tribunal, alguien arrojó un tomate podrido a Isabella. Golpeó su hombro. La multitud rió. Algo dentro de Isabella se rompió por completo. Esa noche, en la habitación de invitados de Mateo, Isabella por fin se quebró. Lloró contra la almohada hasta quedarse sin aliento. El arresto, los cargos, el odio, la humillación. Era demasiado. Unos golpes suaves en la puerta. ¿Isabella? ¿Puedo entrar? Debería haber dicho que no. Pero estaba demasiado cansada para seguir siendo fuerte. Sí. Mateo entró con una taza de té de manzanilla, descafeinado, seguro para el embarazo, y se sentó al borde de la cama. No puedo más, susurró Isabella. No soy lo bastante fuerte. Eres la persona más fuerte que conozco. Me estoy rompiendo, Mateo. Me estoy desmoronando por completo. Las lágrimas corrían por su rostro. Tal vez debería aceptar lo que sea que ofrezcan y desaparecer. Hey, mírame. Él enmarcó su rostro entre sus manos. No tienes que decidir nada ahora. Ahora solo necesitas sobrevivir esta noche. ¿Puedes hacerlo? No lo sé. Entonces déjame ayudarte. Una noche a la vez. ¿Por qué te importa tanto? No soy nadie. Tú me salvaste la vida. Isabella parpadeó, confundida. Yo estaba caminando dormido por mi propia existencia, continuó Mateo. Construyendo un imperio, pero sin vivir. Y entonces tú entraste en mi mundo y de repente todo se volvió real. Caótico y aterrador, pero real. Apoyó su frente en la de ella. Me estoy enamorando de ti, Isabella. Sé que el momento es terrible, pero no estás sola. No voy a irme a ninguna parte. Mateo. Él la besó, suave, desesperado, con sabor a sal de sus lágrimas. Era incorrecto, apenas se conocían, todo era un caos, ella estaba embarazada, él acababa de romper un compromiso. Y, sin embargo, era lo más correcto que Isabella había sentido en su vida. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. La habitación estaba cargada de electricidad. Quédate conmigo esta noche, susurró Isabella. Solo, no me dejes sola. No lo haré. Lo prometo. Él la sostuvo toda la noche, ambos vestidos, nada inapropiado, solo dos almas aferrándose en la oscuridad. Pero la mañana trajo un nuevo horror. El artículo se publicó al amanecer. Durmiendo con el enemigo, Mateo Delgado acoge en su casa a la extorsionista embarazada. Las fotos mostraban a Mateo entrando en la habitación de Isabella.
y no saliendo hasta la mañana siguiente. El artículo retrataba a Isabella como una seductora que había manipulado su camino hacia la cama y la vida de Mateo. El odio se multiplicó. Las amenazas se intensificaron. Y Richard Ashford sonrió, viendo cómo su plan funcionaba a la perfección. No se detendría hasta destruirla por completo. La esperanza llegó de la última persona que Isabella esperaba. El doctor Brennan apareció en la oficina de Patricia con el aspecto de un hombre que cargaba el peso del mundo. «Ya no puedo más», dijo sin rodeos. «La culpa me está matando». Patricia se inclinó hacia adelante. «¿Qué es lo que no puede hacer, doctor Brennan?» «Mentir. Ver cómo destruyen a una mujer inocente porque soy un cobarde». Le temblaban las manos. Richard Ashford me buscó hace 6 semanas. Me ofreció $2 millones para que testificara que Isabella conspiró conmigo, que me pagó para usar el esperma de Mateo. La pluma de Patricia se movió rápido sobre el bloc de notas. ¿Y aceptó? Le dije que no. El error fue genuino, horrible, pero genuino. Isabella no tuvo nada que ver. Las lágrimas llenaron sus ojos. Pero Richard dijo que si no cooperaba, destruiría mi clínica, mi licencia, todo. Así que me quedé callado mientras él fabricaba las pruebas. ¿Por qué hablar ahora? Porque vi las noticias. El ladrillo contra la ventana. Las amenazas de muerte. Ella está embarazada y la están casando. La voz se le quebró. Juré no hacer daño. Ya la lastimé con mi descuido. No voy a hacerlo otra vez con mi cobardía. Patricia sonrió como una tiburona. Doctor Brennan, necesito que repita todo en una declaración jurada. ¿Está dispuesto? Sí. Lo que sea necesario. La declaración lo cambió todo. Con el testimonio del doctor Brennan, respaldado por correos electrónicos que había guardado en secreto mostrando los sobornos y amenazas de Richard, Patricia presentó una moción para desestimar todos los cargos. También interpuso una contrademanda, difamación, conspiración y persecución maliciosa. Los medios se apoderaron del giro. El multimillonario Richard Ashford acusado de enmarcar a mujer embarazada. La opinión pública cambió. Al principio lentamente, luego como una avalancha. Las personas que habían llamado a Isabella cazafortunas empezaron a borrar publicaciones, a pedir disculpas. Los mismos reporteros que le habían gritado preguntas ahora querían entrevistas exclusivas sobre su valiente historia. Isabella observaba todo desde la sala de Mateo, con una expresión vacía. «Deberías estar feliz», dijo Destiny. «La verdad está saliendo a la luz». La verdad no debería necesitar que un hombre con credenciales la confirme, respondió Isabella en voz baja. Mi palabra no fue suficiente. Lo sé, chica. Pero al menos ahora la gente escucha. La fiscalía retiró todos los cargos 3 días después. Isabella estaba en la oficina de Patricia, mirando los documentos de desestimación como si pudieran desaparecer. ¿Se acabó? Susurró. El caso penal, sí. Estás libre. Exonerada. La sonrisa de Patricia era feroz. Y nuestra demanda civil contra Richard sigue adelante. Será responsable de todo. Isabella salió de la oficina aturdida. Mateo la esperaba en el coche. Cuando vio su rostro, lo supo. ¿Terminó? Terminó. La besó, un beso que sabía a alivio, a victoria y a nuevos comienzos. Ahora nos enfocamos en lo que importa, dijo él, colocando su mano sobre su vientre, donde ya se notaba un pequeño bulto. Prepararnos para este bebé. Y para nosotros. ¿Nosotros? Isabella Morales, sé que todo esto está al revés. Pero me estoy enamorando de ti. Desde que rechazaste esos 5 millones. Tomó su rostro entre las manos. Quiero hacerlo bien. No por el bebé. Porque te elijo a ti. Yo también me estoy enamorando de ti, susurró Isabella. Y me da miedo. Las mejores cosas suelen dar miedo. Por primera vez en meses,
Isabella sintió algo que había olvidado. Esperanza. Pero Richard Ashford no había terminado. Perderlo enfureció. Su reputación estaba dañada, los clientes se alejaban, los socios de negocios estaban nerviosos. Todo por culpa de Isabella Morales. Llamó a Victoria. Esto es tu culpa. Si hubieras mantenido feliz a Mateo. ¿Mi culpa? La furia de Victoria finalmente estalló. Inventaste cargos criminales, papá. Fuiste demasiado lejos. Estaba protegiendo a nuestra familia. No. La palabra le salió como un disparo. Estabas protegiendo tu ego. Isabella no me robó nada. Solo es una mujer atrapada en una pesadilla. Victoria se puso de pie, temblando. Amaba a Mateo. O creía que lo hacía. Pero verte destruirla, ya no me reconozco. Siéntate. No. Se acabó. Se acabaron tus intrigas. Se acabó fingir una vida que nunca fue mía. Caminó hacia la puerta. Tal vez necesito descubrir quién soy cuando no intento ser perfecta para ti. Dejó a Richard sin palabras. Era la primera vez que Victoria Ashford elegía la conciencia sobre la conveniencia. 2 semanas después, alguien llamó a la puerta de Mateo. Isabella abrió y encontró a Victoria allí, sosteniendo un regalo envuelto. No se habían hablado desde aquella confrontación en la oficina. Hola, dijo Victoria en voz baja. Sé que debía haber llamado, pero quería traer algo para el bebé. Isabella dudó, luego se hizo a un lado. Pasa. Se sentaron en la sala, con un océano de incomodidad entre ellas. Lo siento, dijo al fin Victoria. Por todo. Por el dinero. Por la crueldad. Por quedarme callada mientras mi padre te destruía. Sus manos se retorcían en el regazo. No sabía nada de los cargos falsos, lo juro. Pero sí quería que te fueras. Y no estoy orgullosa de eso. ¿Por qué me lo estás diciendo? Porque mereces escucharlo. Porque ver lo que te hicieron me cambió. Levantó la mirada, los ojos enrojecidos. Ganaste. No solo el juicio. Ganaste a Mateo. De verdad lo ganaste. Y en lugar de enojarme, estoy tratando de ser lo bastante madura para aceptarlo. Isabella observó a aquella mujer que había intentado comprar la desaparición de su bebé, que había permanecido en silencio mientras su padre intentaba destruirla, y vio arrepentimiento genuino. No te perdono, dijo Isabella con honestidad. No todavía. Tal vez nunca. Lo que me hiciste casi me destruye. Lo entiendo. Pero agradezco la disculpa. Eso requiere valor. Victoria asintió y se levantó. Por lo que vale, vas a ser una gran madre. Tu bebé tiene suerte. Después de que se fue, Isabella se quedó en silencio, procesando todo. No era un cierre, pero era algo. Y tal vez, con el tiempo, podría convertirse en sanación. Esa noche, Mateo llegó a casa y encontró a Isabella en la habitación del bebé, el cuarto que había mandado transformar mientras ella se recuperaba. Paredes grises suaves. Cuna blanca. Una mecedora junto a la ventana. Me encanta, dijo Isabella. Me alegra. Él se acercó, la abrazó con ternura. Isabella, tengo que decirte algo. Está bien. Estoy aterrorizado. De ser padre. De arruinarlo todo. De no ser suficiente. Únete al club, respondió ella con una sonrisa suave. Pero lo estamos haciendo juntos. Y tal vez eso sea suficiente. Su mano descansó sobre su vientre. Somos más que suficientes. Se quedaron allí, envueltos el uno en el otro y en la esperanza. La tormenta había pasado. El sol empezaba a salir. Y por primera vez desde que todo comenzó, Isabella creyó que tal vez, solo tal vez, todo estaría bien. El imperio de Richard Ashford se derrumbó el día que comenzó el juicio civil. Los escalones del tribunal estaban repletos.
Carteles que decían justicia para Isabella y responsabilidad para Ashford ya llenaban el aire. Dentro, Isabella se sentó en la mesa de la demandante, con Mateo a su lado, su mano nunca soltando la de ella. Tenía ya 5 meses de embarazo, el vientre visible, imposible de ocultar. Que vean a la mujer que Richard intentó destruir, le había dicho Patricia. El juicio duró 2 semanas. Patricia presentó correo tras correo que mostraba la conspiración de Richard. El doctor Brennan testificó sobre los sobornos y amenazas. El investigador privado contratado por Richard terminó quebrándose, admitiendo que había fabricado pruebas. Pero el testimonio más devastador vino de su propia asistente. María Santos había trabajado para él durante 15 años. Leal, silenciosa, cómplice, hasta que vio a Isabella en esa sala, joven, embarazada, luchando por su vida. El señor Ashford llamó a la señorita Morales a Limaña, testificó María, con la voz temblorosa. Dijo que debía ser exterminada como una plaga. No la veía como humana, solo como un obstáculo. La sala del tribunal quedó en silencio. Isabella sintió la mano de Mateo apretarse alrededor de la suya. El abogado de Richard trató de desacreditar a María, pero el daño ya estaba hecho. En el último día, Isabella subió al estrado. Señorita Morales, comenzó Patricia con suavidad, ¿cómo afectaron las acciones de Richard Ashford su vida? Isabella respiró hondo. Intentó borrarme. No solo mi reputación, a mí. Mi humanidad. Me arrestaron estando embarazada. No pude visitar a mi madre con Alzheimer porque la prensa me seguía. Recibí amenazas de muerte. Alguien arrojó un ladrillo por una ventana. No podía trabajar. No podía salir sin ser acosada. La voz se le quebró. Estaba atrapada en una pesadilla. Y cada vez que intentaba despertar, empeoraba. ¿Qué la mantuvo en pie? Isabella miró a Mateo. El amor. El apoyo. Este bebé que no merecía sufrir por los errores de los adultos. Y la rabia. Tenía tanta rabia de que alguien pensara que podía destruirme solo porque era pobre. Porque no era nadie. Se volvió hacia el jurado. Pues si soy alguien, tengo valor. Y ningún dinero le da a nadie el derecho de tratar a otro ser humano como si fuera desechable. El jurado estaba hipnotizado. El abogado de Richard intentó intimidarla en el contrainterrogatorio, pero Isabella había sobrevivido demasiado como para dejarse doblegar. ¿No es cierto que puede ganar millones con esta demanda? Si gano, sí. Pero devolvería hasta el último centavo con tal de no haber pasado por esto. De recuperar mi privacidad. Mi tranquilidad. Que mi madre no me preguntara por qué la televisión dice cosas horribles sobre su hija. Las lágrimas llenaron sus ojos. El dinero no puede deshacer el trauma. Solo puede ayudarte a sobrevivirlo. El jurado deliberó durante 6 horas. Isabella caminaba por el pasillo del tribunal, una mano sobre su vientre, donde el bebé pateaba con fuerza. Relájate, dijo Mateo, masajeándole los hombros. ¿Y si no me creen? Te creen. Estuviste increíble. Patricia salió. Ya regresan. La sala se llenó. Prensa. Seguidores. La familia Ashford, aunque Victoria brillaba por su ausencia. El jurado entró en fila. ¿El jurado ha llegado a un veredicto? Sí, su señoría. El corazón de Isabella latía tan fuerte que el bebé probablemente lo sintió. En el caso de Morales contra Ashford, sobre el cargo de difamación, ¿cómo dictan su fallo? A favor de la demandante, Isabella Morales. El alivio la inundó. ¿Y sobre el cargo de conspiración para promover una acusación maliciosa? A favor de la demandante. ¿Y sobre el cargo de daño emocional intencional? A favor de la demandante. La sala del tribunal estalló. ¿Y respecto a los daños? Preguntó el juez. El portavoz del jurado miró a Isabella. Otorgamos a la demandante 12 millones en daños compensatorios y 20 millones en daños punitivos.
$32 millones. Las rodillas de Isabella cedieron. Mateo la sostuvo mientras ella rompía a llorar. En la mesa de la defensa, Richard Ashford permanecía inmóvil, con el rostro petrificado en una máscara de incredulidad. Además, añadió el juez, remitiré este caso a la Fiscalía para posibles cargos penales. Señor Ashford, sus acciones no solo fueron agravios civiles, sino posibles delitos. Se le hará responsable. Richard se levantó, su abogado intentó detenerlo, pero él lo apartó y miró a Isabella. Sus miradas se cruzaron. Ella no vio arrepentimiento, solo furia. La furia de un hombre que no soportaba que alguien inferior se hubiera atrevido a enfrentarlo. Pero también vio derrota. Richard Ashford había perdido. Afuera, la conferencia de prensa era multitudinaria. Patricia estaba frente al micrófono, con Isabella y Mateo a ambos lados. Hoy se hizo justicia, comenzó Patricia. No solo para Isabella, sino para todos los que alguna vez fueron tratados como si no importaran por culpa del dinero o el estatus. Richard Ashford creyó que podía destruir a una mujer inocente porque era pobre, vulnerable, sin poder. El jurado envió un mensaje claro: nadie está por encima de la rendición de cuentas. Las preguntas volaron de inmediato. Señorita Morales, ¿qué hará con el dinero? Isabella dio un paso al frente, con una mano sobre su vientre. Primero, voy a asegurarme de que mi madre reciba la mejor atención posible para su Alzheimer. Luego donaré a organizaciones que ayuden a mujeres con embarazos en crisis, mujeres que necesitan apoyo, no juicio. Hizo una pausa. Y voy a terminar mi carrera. La abandoné cuando mi madre se enfermó. Es hora de volver. ¿Y el señor Delgado? ¿Siguen juntos? Isabella miró a Mateo, quien asintió. Sí, lo estamos. Todo comenzó como el peor error de nuestras vidas. Pero, de alguna manera, encontramos amor en medio del caos. Encontramos familia en lo imposible. Su voz se suavizó. Nos encontramos el uno al otro cuando más lo necesitábamos. Esa noche, en el balcón de Mateo con vista a Los Ángeles, Isabella finalmente sintió paz. $32 millones suenan bastante reales, bromeó Mateo, envolviéndola con una manta. No hablo de eso, respondió Isabella, acariciando su vientre. Quiero decir, durante meses luché solo por existir, por sentir que importaba. Y ahora, de repente, todos me ven. Ya puedes dar un paso atrás. Sin más entrevistas. Solo vivir tu vida. Nuestra vida, lo corrigió ella. Mateo, ¿por qué realmente terminaste con Victoria? Porque la miré y me di cuenta de que no la amaba. Amaba la idea, la pareja perfecta, la aprobación, la vida planificada. Pero no la amaba a ella. La giró hacia él. Y entonces te conocí a ti. Nos conocimos por un error médico. Nos conocimos porque el universo decidió que nos necesitábamos. Su voz se volvió más suave. No luché por ti por obligación. Luché porque, en algún punto entre tu rechazo al dinero de Victoria y tu determinación de sobrevivir a los ataques de Richard, me enamoré por completo de ti. Las lágrimas corrieron por el rostro de Isabella. Yo también te amo. Aunque todo esto sea una locura. Entonces hagámoslo oficial. Mateo se arrodilló. El aliento de Isabella se detuvo. No tengo anillo todavía, dijo él con una sonrisa temblorosa, lo elegiremos juntos. Pero no puedo esperar ni un segundo más. La miró a los ojos. Isabella Morales, ¿te casarías conmigo? No porque estés embarazada. No por todo lo que hemos pasado, sino porque te elijo a ti, cada día, por el resto de mi vida. Sí, susurró ella. Sí, sí, sí. Él se levantó, la besó, y el bebé dio una patadita entre ellos, como si celebrara. Se quedaron en el balcón, envueltos el uno en el otro y en esperanza. La guerra había terminado. El amor había ganado. 6 meses después.
El llanto rompió el silencio de la madrugada. Isabella se incorporó de la cama con cuidado, porque 6 meses después del parto su cuerpo aún no lo había olvidado, y caminó hacia la habitación del bebé. Sofía estaba despierta, sus diminutos puños agitándose con indignación. «Buenos días, revoltosa», susurró Isabella al levantar a su hija. «¿Decidiste que el mundo necesitaba escuchar tus opiniones?» Sofía dejó de llorar en cuanto estuvo en brazos de su madre. Unos ojos oscuros, los ojos de Mateo, observaban el rostro de Isabella con una concentración seria. «Te pareces a tu papá. Los mismos ojos. La misma barbilla terca. Dios me ayude cuando seas adolescente. La terquedad la saca de ti». Mateo se apoyó en el marco de la puerta, con el cabello despeinado y la camiseta ridícula que decía modo papá, regalo de Destiny. «No soy terco. Soy persistente. Discutiste con el pediatra 20 minutos sobre la temperatura del baño. Porque tenía razón. Tenías razón». Se acercó, besó la frente de Isabella y luego la de Sofía. «He aprendido a no discutir». Se sentaron juntos en el silencio previo al amanecer, observando a su hija descubrir sus dedos. «¿Alguna vez piensas en cómo llegamos hasta aquí?», preguntó Isabella. «Todos los días. Si la clínica no hubiera cometido ese error, nunca nos habríamos conocido. Sofía no existiría». Tomó la mano de Isabella, el anillo brillando bajo la luz suave. «No cambiaría nada. Ni siquiera las partes terribles. Todo eso nos llevó aquí». Isabella miró a su hija, esa pequeña perfección nacida por accidente, en medio del caos, rodeada de más amor del que ella misma comprendía. «Yo tampoco cambiaría nada». Más tarde esa mañana, Isabella estaba en su estudio, la habitación que antes era la oficina de Mateo. La carta de aceptación descansaba sobre el escritorio. «Estimada señora Morales Delgado, nos complace informarle que ha sido admitida en el programa de maestría en trabajo social de la Universidad del Sur de California». «¿Vas a aceptar?», preguntó Mateo desde la puerta, con Sofía tranquila en sus brazos. «Me da miedo. Volver a estudiar con un bebé. ¿Y si no puedo con todo? Entonces lo resolverás. Como has resuelto todo lo demás». Isabella miró a su familia y sintió algo acomodarse en su pecho. «Lo voy a hacer. Esa es mi chica. Vas a cambiar vidas, Isabella. Así como cambiaste la mía». 3 años después, Isabella se encontraba frente al podio, mirando al público que llenaba el auditorio de la universidad. Acababa de recibir su título de maestría en trabajo social, obtenido mientras criaba a Sofía, construía una vida con Mateo y testificaba en audiencias sobre reformas de ética médica. «Cuando comencé este programa», dijo Isabella al micrófono, «era una mujer a la que le habían dicho toda su vida que no importaba. Que mi pobreza, mis luchas, mi existencia, valían menos. Y durante mucho tiempo, yo también lo creí». Encontró a Mateo entre el público, sosteniendo a la pequeña Sofía, de 3 años. A su lado estaba su madre, teniendo un buen día, lúcida y sonriente, con su Alzheimer controlado gracias a la mejor atención que el dinero podía ofrecer. «Pero aprendí algo», dijo Isabella. «Todos importamos. Cada uno de nosotros. La sirvienta y el director ejecutivo. Los que luchan y los que ya triunfaron. Todos tenemos un valor inherente que ningún error, ninguna circunstancia, ninguna persona poderosa puede quitarnos». Pensó en Richard Ashford, cumpliendo su condena. En Victoria, que había enviado una tarjeta de graduación y, en silencio, se había convertido en alguien mejor. En la clínica de fertilidad, reformada con nuevos protocolos. Así que, a todos los que se gradúan hoy, continuó, especialmente a los que vienen desde la lucha, los que pelearon por cada oportunidad, los que alguna vez escucharon que no pertenecían, lo lograron. Ustedes importan. Y el mundo necesita su voz. El auditorio estalló en aplausos. Más tarde, en la cena de celebración, Sofía se subió al regazo de Isabella con la cara llena de chocolate.
Estuviste en el escenario grande. Así es, pequeña. ¿Tenías miedo? Muchísimo. ¿Pero lo hiciste igual? Lo hice igual. Sofía asintió con seriedad. Eres valiente, mamá. La garganta de Isabella se apretó. ¿Sabes qué? Creo que sí lo soy. El brazo de Mateo rodeó sus hombros, e Isabella miró alrededor de la mesa. Destiny, Patricia, su madre, el doctor Brennan, ahora defensor de la ética médica, todas las personas que habían estado a su lado. Discurso, gritó alguien. Isabella se levantó, con Sofía en la cadera. No soy buena con los discursos y no los preparo, bromeó. Pero gracias. A todos los que me vieron cuando era invisible. Que lucharon por mí cuando no podía hacerlo sola. Que me recordaron que importaba, incluso cuando el mundo decía lo contrario. Miró a Mateo. Especialmente a mi esposo, que convirtió un error médico en la historia de amor más grande que pude imaginar. Nunca fue un error, dijo Mateo, poniéndose de pie. Fue el universo corrigiendo el rumbo, uniendo a dos personas que se necesitaban exactamente cuando más lo necesitaban. La besó, con Sofía riendo entre ellos, y la mesa estalló en vítores. Esa noche, después de que Sofía se quedó dormida, Isabella y Mateo salieron al balcón. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si la clínica no hubiera cometido ese error? Preguntó Isabella. A veces. Probablemente seguiría comprometido con Victoria, caminando dormido por la vida. Tú probablemente seguirías invisible, luchando. Y Sofía no existiría. Un universo terrible. El peor. La abrazó más fuerte. Este universo, donde un error nos unió, donde pasamos por el infierno y salimos más fuertes, este es el mejor de todos. Isabella se recostó contra él, una mano sobre su vientre, donde ya crecía otro secreto. Demasiado pronto para contarlo, pero real. Otro bebé. Planeado esta vez. Concebido en amor. Pero se lo diría mañana. Esa noche solo quería quedarse allí, junto al hombre que la había visto cuando era invisible, que había luchado por ella cuando el mundo quiso borrarla, que la elegía cada día. Te amo, susurró. Yo también te amo. Siempre. Dentro, Sofía dormía en paz. En la habitación de invitados, su madre descansaba. En el estudio, el título de Isabella esperaba ser enmarcado. Y en el corazón de Isabella, paz. No la ausencia de problemas, sino la paz profunda de alguien que había caminado por el fuego y descubrió que estaba hecha de algo más fuerte. Alguien que había sido invisible y decidió dejarse ver. Alguien que transformó un error en un milagro. Isabella Morales Delgado se encontraba en su balcón, mirando la ciudad que una vez intentó destruirla, y sonreía. Porque había sobrevivido. Y más que eso, había prosperado. Su historia se había convertido en prueba de que, a veces, los peores errores conducen a los destinos más hermosos. De que el amor puede florecer en la oscuridad. De que cada persona importa. De que los invisibles tienen poder cuando recuerdan que siempre fueron visibles para quienes realmente los ven. Y de que los finales felices no son solo para los cuentos de hadas. A veces, son para las sirvientas que se niegan a seguir siendo invisibles. A veces, son para los directores ejecutivos que eligen el amor por encima de la conveniencia. A veces, son para los bebés nacidos de los errores que se convierten en las mayores bendiciones. A veces, son reales. Y este lo fue. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si disfrutaste esta historia, seguro te encantará la próxima. Es igual de interesante y aún más intrigante de lo que puedas imaginar. Así que no olvides verla. Haz clic en la imagen que aparece en tu pantalla ahora mismo para disfrutar la siguiente historia.